Seguimos en Misión Posible, como decimos siempre, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, junto a ustedes para analizar este artículo de Harvard Business Review, ¿por qué es tan difícil la innovación en las empresas de salud? Y estábamos con Eduardo Friedman, que además de farmacéutico es licenciado y que es experto en empresas en el ámbito, por supuesto, de la salud. Y estábamos hablando de la evolución de la calidad, la trazabilidad, y yo le pregunté qué hacíamos con los residuos, pero vos te querías autopreguntar algo. Sí, mira, yo tengo un colega que siempre que dábamos conferencias, charlas, hacía la misma pregunta al público. Siempre les preguntaba, ¿los medicamentos que usted toma están controlados? Entonces la gente decía naturalmente, sí, por supuesto. Él decía, no, mire, los controles son destructivos generalmente, por lo tanto, lo que usted toma no es un medicamento controlado. Usted lo que toma es una parte de un lote que estadísticamente es homogéneo, entonces al haber analizado una fracción y haber seguido el proceso a lo largo del tiempo y ver que todas sus etapas están correctamente realizadas, usted en su mano asume que está tiene un medicamento controlado. Esto, digamos, es muy interesante y fue generando lo que se llamó el control estadístico del proceso, sí, de una manera muy controlada, pero yo te diría, hoy por hoy se está dando, a medida que va avanzando la tecnología, el próximo salto de lo que probablemente sea el control, que es el control en proceso al 100%. Vos hoy, con el estado actual de conocimiento, ya tenés, por ejemplo, comprimidoras que te controlan sobre un comprimido su altura, su dureza, su peso y, digamos, mediante una sonda te pueden controlar si el principio activo, si es por ejemplo uno solo, si en cada comprimido vos tenés la cantidad de principio activo que vos esperabas tener. La dosis. Te digo, esto obviamente va generando lo que yo te decía antes, que se va modificando también cómo vos lo controlás. Por ejemplo, hay mucha gente que ya hay tendencias dentro de la industria que no quieren hacer más comprimidos ranurados, ¿viste? Los que vos partís. Sí, exacto. Pero que ellos son tan fáciles para partir y en cambio los otros no. ¿Por qué? Hoy por hoy podrías llegar a determinar en cada fracción de ese comprimido cuánto tenés de principio activo. Ok. Y podrías llegar a determinar que no tenés lo mismo. O sea que sería, sutil, con lo que estás diciendo, sería complicado si uno lo parte para tomar una parte ahora y otra después. Es tan pero sutil. No para tragarlo cuando No, es tan sutil ya el control que vos podrías llegar a determinar eso. Entonces, bueno, son tendencias que van a ir sucediendo y digamos, yo te diría que son estos desafíos, ¿no?, los que tiene la industria. La primera es, obviamente, la mejora tecnológica. Vos conocés esta industria, es una industria que absorbe permanentemente mejora tecnológica y genera mejora tecnológica. Absorbe demanda. Absolutamente. Y genera muchísima, digamos, mejora tecnológica. Y anticipa, y genera para permear a otras industrias. La otra cosa que seguramente va a ir sucediendo es, vos a lo largo de la historia te fuiste, vos decías, no, qué difícil de tragar, vos a lo largo de la historia te fuiste encontrando con algo que fue asociándose a los medicamentos, que es conservar el estilo de vida. Hoy por hoy vos ya te encontrás con que la tecnología te ayuda a generar cosas que son más fáciles de usar, tenés cosas de liberación prolongada, matrices que vos a lo mejor tomás un comprimido por día de lo que antes tomabas 4. Sí, de simplificación, además de estilo de simplificación. Inclusive, ¿no?, te digo, ya hay antes una persona tenía que llevar una fichita, un pastillero con distintos días. Ya llega a haber, por ejemplo, desarrollos de materiales de empaque que son muy novedosos. Bueno, todos ya nos estamos acostumbrando, que son a prueba de niños. Sí, que para no estar preocupado ya de como que en tu casa alguien abrió algo sin querer y demás. Pero yo te diría, aparece algo más. Por ejemplo, ya hasta inclusive el mismo empaque te va a llevar a adherirte a tu tratamiento. Por ejemplo, te cuento, ya hay blisters que la parte de atrás, o sea, el aluminio del blister tiene un circuito que está integrado a ese aluminio. Se pone en un soporte especial y ese soporte especial, si vos a determinada hora no cortás la parte del circuito que corresponde al comprimido que tenés que tomar, te empieza a sonar una alerta visual o una chicharra y te va a avisar que es tu hora de tomar eso. O sea que además de todas las otras chicharras que llevamos,
vamos a tener la del medicamento. Esto ya existe. Y bueno, desde ese lado podemos decir que todo el aspecto de hotelería que cambió en los últimos años en Argentina y en otros países del mundo antes, con respecto a lo que era salud, es abismal. Abismal. Hoy entras a un sanatorio, preferentemente a visitar a otro, y no sabes si estás en un hotel 5 estrellas o estás en un sanatorio. Pero fíjate, lo cual... algo que es interesante, ¿no? ¿Cuál es el concepto de salud que vos tenés hoy en día? ¿Cuál? O sea, cuando se habla de concepto de salud, se habla del completo bienestar físico, psíquico y social de una persona. O sea, pensar en la mera ausencia de enfermedad es una sobresimplificación. Sí, es condición necesaria, no suficiente. Exactamente. Tenés las otras dos cosas que también son una condición de salud y, digamos, nosotros lo notamos día a día. Yo creo que, bueno, afortunadamente todo va moviéndose hacia un lado más cómodo, ¿no?, para la gente. Te voy a hacer una pregunta que es un desafío para un farmacéutico. ¿Qué pasa con esto que dice Levi Montalcini, que es el premio Nobel bueno, sabés bien quién es, que tiene 99 años y dice mucho de la enfermedad tiene que ver con nuestro cerebro y podemos mantener nuestro cerebro en una juventud de 15 años en un cuerpo con, obviamente, cierto desgaste. Sí, sin duda. Mira, yo creo que el siglo XX ha sido interesante desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la extensión de la vida. O sea, vos pensás lo que era el promedio de vida de la población en general al comienzo del siglo XX y cómo terminó el siglo XX con una extensión importante del periodo de vida de la gente. Y yo te diría, no solamente en la extensión del periodo de la vida, claro, sino tal cual, en la calidad de la vida que vos vas llevando. Cada vez tenés tratamientos que probablemente tomen tus patologías en un estado más primigenio, con lo cual los tratamientos se simplifican. Hoy por hoy tenés muchísima gente con tratamientos antitumorales que han sido satisfactorios, con remisiones absolutas, y bueno, creo que fue uno de los grandes logros, tanto del siglo XX como que lo que sigue. Muy breve, ¿cuáles fueron tus aprendizajes en estos 30 años de mercado farmacéutico, o de industria más que mercado farmacéutico? Mira, lo más importante que yo personalmente a mí me pasó fue, yo vi crecer a lo largo de estos 30 años todo lo que fue el criterio de validación, el incremento brutal de la tecnología digamos, que lleva incorporado un producto farmacéutico, el avance tanto de formulaciones como de forma farmacéutica, yo te diría. O sea, los procesos son más probados, el equipamiento es mucho más dedicado y mucho más específico, con lo cual todo se hace más fácil. Ya tenés máquinas que se autolimpian, que se autocontrolan. Clave, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que le quedan en medio segundo? Mira, yo creo que el desafío más grande es seguir dando una respuesta satisfactoria a la población, tanto en términos de utilización del medicamento, o sea, que cada vez sea más fácil. Lo que yo te decía antes, conservar el estilo de vida de la persona, a pesar de que padezca una patología, y poder dar una respuesta a las nuevas preguntas que se van dando. O sea, los paradigmas estos se van cambiando. Hoy por hoy hay una interesante discusión acerca de los biogenéricos. Y medio segundo, porque nos tenemos que ir. ¿Cuál es la discusión, por lo menos? Digamos, cuando vos patentás algo que es producido por un ser vivo, la pregunta es si podés patentar ese ser vivo. Es una discusión probablemente mucho más ética que farmacéutica. Obviamente la industria farmacéutica no está fuera de eso, pero bueno, es un tema que viene. Es un desafío que queda. Sí, señora. Te agradecemos y nosotros nos vamos a ir a Más Misión Posible en la semana que viene. Recordemos que analizamos junto a Eduardo Friedman, farmacéutico con más de 30 años en la industria, en empresas de primer nivel, laboratorios nacionales e internacionales, dijimos AstraZeneca, dijimos HLB, como tantos otros, diciendo por qué es tan difícil la innovación en el ámbito de salud
Y escuchándolo a Eduardo, pareciera que esto no necesariamente es tan así. No respondas, nos tenemos que ir a Más Misión Posible, pero en la semana que viene. Te invitaremos a otro programa. Buenísimo, gracias.